Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pito todavía no tiene a nadie, mi hermano es difícil de complacer y por desgracia no debería haberse enamorado de alguien como tú. ¿De verdad no están saliendo? ¿Pero qué acabo de decir? Tengo que irme. Jimmy, tengo que prepararme para mi presentación. De acuerdo, gracias, Gracias porque todavía no he hecho nada. Solo decirme que tú no tiene a nadie, eso me hizo feliz. Te quiero agradecer. Jimmy se incorporó bruscamente. Era quizás la primera vez que sonreía desde que rompió con todo. Si aún no tenía a nadie, aún tenía una oportunidad. Te lo miró con extrañeza, una mezcla de desprecio y ánimo. Así que vas a perseguir a mi hermano otra vez, ¿no? Te digo que no será fácil. No te disculpes a medias. Si realmente amas a Pitó. Normalmente Jimmy habría discutido con T, pero esta vez asintió. En cierto modo lo entendía. Tienes una pareja seria y sabes mucho del amor. T se encogió de hombros al escuchar las palabras de Jimmy. Todo era muy lindo, sobre todo los días que ya no era suyo. Jimmy se subió la manta hasta la barbilla, parpadeando con lágrimas en los ojos, al ver a Pito bajando las escaleras. Pito aún no se había duchado, solo llevaba una camiseta y pantalones cortos. Bajó sin mirarlo. Pensar en ese dentista lo enfurecía. ¿Qué dentista intenta salir con él? ¿Sigues aquí? Todo se detuvo un momento al ver a Jimmy tumbado en el sofá. El joven parecía gravemente enfermo y patético. Jimmy negó con la cabeza lentamente, como exhausto y cansado de tener que obligarse a sentarse. Jimmy tiene dolor de cabeza. Si no mejora, iré al médico. ¿Ella se fue? Sí. Tengo que ir a la tienda pronto, así que deberías levantarte rápido. Jimmy parpadeó de nuevo. Pito no le prestó atención. Después de hablar se dirigió al refrigerador, sacó los ingredientes y empezó a preparar el desayuno. Jimmy se rascó la ceja, así que decidió levantarse y seguirlo. Había estado un poco resfriado. Pito le preparó sopa de pollo con patatas. Simplemente recordaba lo deliciosa que estaba y quería volver a comerla. Quiero la sopa de pollo de aquella vez que Jimmy estaba enfermo. ¿Quieres la receta? Te la apunto. Quiero que Pito la prepare. Comer algo ahora me vendría bien. No tengo tiempo, tengo que salir pronto. Entonces, ¿qué comerás? Cereal con leche. ¿Jimmy también puede comer? Tono respondió. Se sirvió cereal y luego añadió leche. Tomó una cuchara preparándose para irse. Jimmy lo bloqueó. ¿Y el mío? Sírvetelo tú mismo. Todo pasó junto al hombro de Jimmy hacia la mesa del comedor. Realizó su rutina diaria por costumbre. Sentarse, prepararse para comer mientras encendía la televisión para ver algo. Jimmy observó la indiferencia de todo. De esta manera lo ignoraba por completo. Jimmy respiró hondo, sirvió cereal en un tazón, añadió leche y colocó el tazón al otro lado de todo. ¿Estás bien después de que rompimos? Más o menos. ¿Echas algo de menos a Jimmy? A veces, de vez en cuando. He estado liado con el trabajo últimamente, así que en realidad no. ¿No vas a preguntar por Jimmy? Apartó la mirada del televisor y observó el atractivo rostro de Jimmy. Había notado antes que su expresión no era muy buena. Anoche cuando trajo la manta, Jimmy no se veía bien. Supo de inmediato que tenía fiebre. ¿Hay algo que deba preguntar? Bueno, si Jimmy está bien o si Jimmy te extraña, ¿por qué tengo que preguntar? Todo se llevó la última cuchara de cereal a la boca, dejó la cuchara, arqueando una ceja, instando a Jimmy a responder. Pitó, Jimmy te extraña. La voz de Jimmy era débil. Quizás era porque no estaba seguro de lo que hacía. Cuando Pito actuaba como si no lo quisiera, se volvía un tonto. No sabía cómo decirle a todo que lo extrañaba, cómo hacerle saber que era un anhelo genuino. ¿Cómo podía decir te quiero y hacérselo entender? ¿Cómo podía decir lo siento? Sí, cometí un error y hacerle sentir que sentía remordimiento. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.